Según el documento de solicitud de medida de coerción, los imputados en la Operación Medusa convirtieron la Procuraduría General de la República en el centro de operaciones de una estructura criminal y acusa al ex procurador Jean Alain Rodríguez, varios de sus subalternos y empresarios de incurrir en delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, delitos electrónicos, lavado de activos, entre otros. Además, puntualiza una serie de hechos que van desde uso de bienes incautados, implementación de un sistema de espionaje, borrado de data, sobrevaluaciones de obras, desaparición de equipos, asignación directa y sin licitación de contratos, hasta el uso de las instalaciones de la Procuraduría para envasar el ron de la campaña. Varios de los imputados han reaccionado a las acusaciones, otros hasta videos dejaron grabados, mientras el país se prepara para ser testigo de la audiencia el próximo jueves. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela discutimos sobre la Operación Medusa y todas sus aristas. Bueno, una operación que el pueblo dominicano estaba esperando al minuto desde que hubo un cambio de gobierno y la nueva procuradora fue doña Miriam Germán, la cual se inhibe de esta operación ya que se trata de Jean Alain Rodríguez, un principal imputado. Vamos a conocer a nuestros invitados esta noche. Francisco Álvarez, Pancho, nuestro querido Pancho, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Bancario y Financiero, litigante, entre otras cosas. Él es todo. Guido Gómez Mazara, abogado y político, también un viejo amigo de amplia trayectoria en el mundo de la política, y el abogado Valentín Medrano, especialista en Derecho Penal, Administrativo y Constitucional. Es el que está más serio en esta mesa, es la primera vez que viene a nuestra mesa. Bienvenido y gracias. Es la primera vez, ¿verdad, Valentín? Y asustado. Inclúyale eso. No, pero inclúyale eso, porque mire, primero estar en presencia de ustedes, que eso es mucho, porque estamos a nivel del país entero. Este programa es como el toque de queda. Muchas gracias. Igualito, sienta a la gente en su casa. Y en el caso de estas dos figuras que se encuentran aquí en mi frente, Guido Gómez Mazara, ¿qué decir de Guido? ¿Qué se puede decir? Todo es bueno, Guido. Yo soy uno de los primeros aláteres de Guido. Yo fui adoquinado por Guido. ¿Así? Yo era de los muchachos que andaba atrás de Guido. Esa era una calle sin pavimentar. Sí, Admítelo en público. En público. ¿Y qué decir de don Pancho? Escúcheme lo de don. Un hombre joven. Por favor. Pero él es, a nivel del acervo jurídico dominicano, de los conocimientos, de la sobriedad, de lo añejado, es de lo mejor. Bueno, ya están comprados los dos, o sea, trátenlo bien, Yo por favor. asustado. Trátenlo Yo bien. solamente corrijo, en la presentación hicieron de mí los dos, que yo usualmente vengo a este tipo de programa como ciudadano más que como abogado. Sí, Es cierto, eso es lo de él. es cierto. Eso es lo de él definitivamente. Pero Y como abogado tenemos a Valentín. Pero como abogado, Como político Guido. como abogado tus conocimientos son muy importantes, sobre todo porque vamos a empezar con, cuando uno habla de operación, empieza a leer todos los temas de Operación Medusa, son 298 páginas o algo así, casi 300 páginas. Además, aparte hay una serie de testimonios y de legajos y de papeles y documentos que suman casi 5.000. Es mucho para cualquier ciudadano, no lo vamos a hacer. Ustedes tienen que haber leído ese expediente, me imagino. De todas las acusaciones, de todo lo que se habla ahí, hay cosas que llaman mucho la atención en lo que se convirtió la Procuraduría, como encabeza, de hecho, las acusaciones. Pero hay algo que a mí me pareció sumamente, y quisiera empezar por ahí, sumamente grave, que fue lo que ocurrió con todos los expedientes de los últimos 20 o 30 años, el nivel de hackeo que había dentro de la Procuraduría, de espionaje, de control de todo lo que se escribía, del uso que se daba y cómo se podía trastocar Y el acceso, la mensajería, el acceso de correo remoto a las electrónico, bases el de datos acceso de la Procuraduría. remoto, la presencia de un personaje que es amigo del ex procurador, compañero del Colegio Loyola, compañero, que es lo que también sorprende, es un grupo de amigos educados en el mismo colegio y que luego siguieron trabajando CIRD y más adelante Procuraduría. Pero esta persona, Forteza Ibarra, apellido Forteza Ibarra, desarrolló todo esto. ¿Cuál es la gravedad
de esto y qué tipo de implicación podría esto suponer para el mismo Procurador General de la República y a nivel de penas, porque sabemos que la pena informática en República Dominicana no está, o por lo menos hasta ahora, no ha estado demasiado sustentada. No sé las consecuencias penales en ese Han sentido. habido muchas condenas. Sí. Pero no tan graves. Gravísimas. Ok, vamos a hablar de ello, si les parece, empezando por ahí. Yo quisiera comenzar precisamente con el tema de dimensionar las faltas, vamos a llamarlo de esa manera, que están contenidas en este documento de solicitud de medida de coerción. Son 19 puntos en forma de resumen con la que se encabezan en apenas 5 páginas, lo que son 398 páginas. Y yo creo que desde el punto de vista institucional, lo más grave no es, la gente diría, el sistema de humanización de la prisión. Plan. Porque la gente, el plan de humanización, porque la gente piensa en cuánto dinero se robó, se perdió, y cuantifica, pero Que no es la la primera vez que pasa con cuantificación las del obras. daño no necesariamente revela la importancia del daño. Y aquí hay un tema, el más grave de todo, María Cela lo acaba de describir, que es el tema informático, en el sentido de lo que dice el documento, habrá que probarlo en los tribunales, Claro. qué ocurrió, en el sentido de que había un control de las computadoras de los fiscales. De los fiscales. De que había un programa que permitía reconocer sencillamente cuando tú le dabas a una tecla Tecleabas. cuál era la Keylogger. letra de esa tecla. Sí, keylogger. Para poder construir qué es lo que está ese fiscal trabajando, cuál es el contenido que ese fiscal tiene hasta ese momento. Pero además, el punto 19, para aquellos que van a ir a internet y van a buscar el documento, el punto 19 dice textualmente: utilizaron programas informáticos para espiar empleados de la institución en franca violación de los derechos fundamentales. Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones Bueno, privilegiadas. Pancho, parte de lo que sucedió con Miriam Germán Brito cuando era jueza de la Suprema y en ese Consejo Nacional de la Magistratura, que quedó evidenciado, es que a ella le intervinieron sus teléfonos. De hecho, ella pidió una certificación a la Telefónica y se la dieron de que ¿Por qué? efectivamente su teléfono estaba intervenido. ¿Por qué entiendes que es el más grave? ¿Qué tipo de consecuencias, que era mi pregunta, a largo plazo puede tener para el país o para la institucionalidad, para la justicia, por ejemplo? El daño institucional, porque lo primero es que se pierde la confianza en las autoridades. Las autoridades, fueron autoridades que hicieron esto, no fue un ciudadano privado. Pero hay que establecer primero si es ilegal, porque nosotros nos estamos yendo como muy lejos. Déjame- Hay que establecer primero si hay una ilegalidad. Lo hicieron autoridades, ¿estaban autorizados? ¿Hay acceso ilegítimo o ¿Quién da ilegal? la autorización? No, la autorización, no. La autorización para hacer lo que se dice, lo que ustedes están diciendo que se hizo, la tiene el simple director. Y El director era Forteza. y borrar- Acceso ilícito es cuando usted no tiene autorización legal para acceder. Y si usted tiene la autorización legal, porque usted es la autoridad para hacer eso, usted lo puede hacer. Y hay forma de conseguir Eso es un una- asunto de seguridad simple. Hay forma de conseguir una Ahora- autorización legal para borrar la memoria institucional de 20 y 30 años de una Pero, institución. Valentín, Pero eso no es cierto. ¿Sabe por qué Valentín. no es cierto? Porque tuviéramos un problema ahora mismo, nosotros tuviéramos un problema de que los procesos Los judiciales, expedientes. los expedientes no se estuvieran llevando. Eso es falso, de toda falsedad. Pero vamos, escúchame, Pancho, vamos al asunto este de... Usted hizo una pregunta muy, pero muy puntual. ¿Qué tiene que ver eso con el procurador? O sea, ¿qué vínculo hay con que Forteza, supongamos, vamos a poner que era ilegal y que lo hizo Forteza? ¿Cómo eso vincula al procurador? ¿Qué tiene que ver el procurador con que se hiciera eso? ¿Tú conoces las pruebas Yo conozco todas las pruebas. y los testimonios? Y los testimonios y todo. Qué bien. Absolutamente todo de este proceso. Y le puedo decir una cosa, al procurador, en este proceso de 19 puntos, solamente se le retiene responsabilidad aparente en un solo punto, que es en haber emitido un cheque De 34 millones. 34 millones. Pero hay un problema, la misma Procuraduría te dice a ti que eso es falso. ¿Por qué? Porque en el numeral 41... Pero podemos ir a lo del cheque, que vamos a llegar Ok. ahí. Ok, pero pero vamos, antes- vamos a exacto, centrarnos vamos en a este cerrar primer el punto. tema de la Antes de intervención. todo, yo quisiera agregar, para que Valentino pueda comentar, el tema número 17, donde dice: destruyeron evidencias en un gran operativo de trituración y en plena transición gubernamental del 2020, desapareciendo cientos de evidencias, colocando a la institución en la terrible situación de haber perdido parte importante de su memoria histórica. Eso es pero, falso. pero, perdón,
Lo que te estoy diciendo es que utilizaron el sistema informático para borrar información de distintos departamentos. Y ya eso Pancho, pero comienza por el delito de obstrucción a la justicia, porque obviamente estás impidiendo que las evidencias puedan ser presentadas ante los No tribunales. es obstrucción de la justicia porque el artículo 12 de la ley 133.11 que crea el tipo penal te dice a ti que esa solicitud de una entidad pública a la que tú le pides una información y no te la da. No hay obstrucción, pero tampoco no hay nada borrado, porque tú no puedes decir se borró sin decir se borró específicamente esto, porque es muy fácil decir se borró. Pero los discos duros fueron sustraídos Pero, también. ¿qué? ¿Sustraído de dónde? Si De la no hay un solo Procuraduría. proceso, no hay un solo proceso penal en la República Dominicana detenido a causa de eso. Eso es falso. Bueno, Mira, estamos sobre empezando. el Es tema de falso. la informática, Lo que pasa es hay que aquí, otro punto aquí que es muy ellos fácil. señalan. Mira, aquí es muy fácil. Valentín. Escúcheme, aquí es muy fácil crear un expediente. Y sobre un papel cuadriculado, en blanco y negro, poner cosas. Inclusive números, artículos. Una persona que se llama Forteza accedió a un asunto informático. ¿Tenía autoridad para hacerlo? Sí, tenía autoridad para hacerlo. Lo hizo, ¿Quién le sí. daba la autoridad? ¿Quién Su le daba la cargo, autoridad? su mismo No, 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 cargo. no, 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 pero- Atiéndame. A ver. Atiéndame. La Digo ley, yo, la ley En 5307. mi empresa, yo me voy Póngase a en su mi pequeña empresa, empresa. póngase en su empresa. Ok. Perfecto. En A su menos empresa, que yo le dé autoridad, Usted le él da. no puede hacer No. nada. En su empresa, usted designa a una persona para los asuntos informáticos. Si él accede a una computadora, él tiene un acceso lícito porque usted se lo dio. Ese es su cargo. Porque usted se lo pero dio. yo no le di Sí, el- pero el si le permiso. borra lo que Dama, tiene la dama, computadora, dama, usted no puede O espiar. O vende la o información. usted- vende la no. información a un tercero. Eso es otra cosa. Pero usted no puede emplear a una persona y hacer usted el trabajo también. No, Si usted- Valentín. vamos a poner el ejemplo Estamos claros. de ese camarógrafo que usted tiene ahí. Si usted pudiera hacerlo todo, estuviera en la cámara y estuviera aquí. Obviamente, si usted nombró a una persona para hacer un trabajo, esa persona simplemente tiene que limitarse a su trabajo. Ahora bien, vuelvo y le reitero, mire, aquí se ha hablado de todo, de todo. Sí. Pero desde el punto de vista estrictamente penal, ahí no hay nada. Eso no sirve ni para una medida de coerción. Ok, estamos empezando nada más. Ring, suena la campanita. Nos vamos a una pausa. En un instante regresamos y vamos a terminar con el tema informático. Y queremos escuchar las opiniones un poco más amplias porque Valentín, que empezó echando flores, se puso los guantes. Rapidito. Ya volvemos. Algo que teníamos pendiente, pero solamente pensábamos que tenía muerte cerebral y ya está confirmado el deceso de nuestro querido Willy Rodríguez, la leyenda de la radio, un gran locutor de muchísimos años, director de la Z101, que ya sí ha sido declarado fallecido por causa del COVID-19. Estaba ingreso desde mayo, el 29 de mayo. Y pues en el día de ayer dijeron que tenía muerte cerebral y para los que saben lo que eso significa que solamente hay que desconectar o que la persona puede ir falleciendo poco a poco, lentamente. Ya después de la muerte cerebral no hay nada que hacer. Lamentamos muchísimo su deceso, a todos sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus colaboradores, sus amigos entrañables y toda la radioaudiencia que tenía nuestro amigo Willy Rodríguez. Nuestras más sentidas condolencias. Bueno, quedamos con el turno para Guido. Si querías puntualizar algo sobre el tema del borrado de data, Guido. Ok. Primero, reiterarme con el gesto de solidaridad tuyo, y pienso que interpreto el criterio de todos aquí, Así. una figura simbólica como fue don Willy. Miren, yo quiero tomar como punto de partida el convencimiento del carácter educativo de la televisión y que una parte importante de la gente que está sintonizando no conoce de la técnica jurídica. Y yo pienso que una contribución que tenemos que hacer es traducirle en el lenguaje llano y elemental. Frente a eso, el argumento introductorio de Pancho tuvo que ver mucho con el tema de la institucionalidad democrática. Y yo debo decir, como una forma de acotar aspectos importantes del debate, que en la historia dominicana, salvo el caso de Céspedes Martínez, que en su condición de procurador fue sometido por un tema de indultos descargado, Que fue un escándalo en aquella época. es la primera vez que un procurador, como Jean Alain Rodríguez, se le acusa de los temas que el país conoce perfectamente en lo que se llama Operación Medusa. En esa misma dirección, si bien es cierto la gente es muy propensa a hacer cuantificaciones, yo quiero iniciar mi participación reivindicando a este Ministerio Público. Porque como no tiene quien lo defienda,
Que no tiene quien lo defienda. Reitero, como este Ministerio Público no tiene una estructura mediática a su servicio, quiero hacer puntualizaciones. Tiene la mejor estructura mediática que existe. La verdad. El pueblo. La verdad. No, tiene la verdad. mejor Lo que está a estructura mediática que existe aquí. Redes y televisión unificadas en torno a ese Por la probidad de sus incumbentes. Por lo que sea. Y por el trabajo extraordinario Pero yo que quiero están haciendo. reiterar mi argumento yo introductorio. difiero, ¿eh? Pero Puedo lo que diferir, quiere ¿verdad? decir Guido es no es pagada. Yo puedo diferir. Yo quiero reintroducir el argumento frente a mi querido amigo que tiene un timbre de exaltación para decir lo siguiente. Miren, la discusión al final de la jornada tiene que circunscribirse a lo siguiente. Tenemos un Ministerio Público sin conexión político-partidaria. Eso es un avance sustancial. Exacto. Independiente. Que en 10 meses ha imputado 35 personas a niveles altos, impensables en la lógica y en la cultura política dominicana, muy propensa a los niveles de complicidad. Y que ha hecho una proyección de alrededor de 13.500 millones de pesos en función de los temas que entiende que han sido tomados del erario. Eso es importante consignarlo. Ahora, hay elementos de la acusación, y ya muchos de nosotros no sabemos hasta de memoria, que tienen que ser colocados en el contexto para que el ciudadano lo entienda. Por ejemplo, hay una confesión del señor Moya, un asesor, una empresa en el mundo de la comunicación, que no es un invento de lo que estamos diciendo aquí nosotros, que él admite de manera pública que un contrato que recibió, que firmó con un objetivo, transitó en otra dirección. Él se le contrató para unos cursos y él admitió que no fue para eso, que él tenía como intención esencial construir una especie de novela respecto de un juicio muy importante que el país conoce y que es Odebrecht. Primer elemento. Segundo elemento. Cuando mi querido amigo Valentín argumenta en el primer bloque respecto a temas que son sensibles, yo me pongo a pensar, ¿ustedes se imaginan que el jefe de informática de aduanas o de impuestos internos decida mañana tener acceso a información de carácter privado? Es un estado de locura, porque se presume que esa no es la lógica de un funcionario con las características del joven Ibarra. Técnico. Correctamente. Pero en tercer lugar, fíjense que yo tengo una propensión, independientemente de información jurídica, a los temas institucionales y de la política. Yo nunca había externado este criterio, lo voy a hacer por primera vez aquí. A mí me llama la atención de que frente al discurso de carácter institucional, que todos los partidos políticos lo han asumido como regla, aunque no lo practiquen, la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez se dedicaba a, desde el mismo edificio de Procuraduría, hacer actividades concernientes a un movimiento, pagando recursos, distribuyendo sobrecitos al viejo estilo balaguerista. Bueno, incluso dice el expediente que utilizando bienes incautados como vehículos en esa campaña. Y tenían hasta supuestamente una fábrica de ron ahí. Y todo envasaban ron para la campaña. Y todo eso en base a la declaración de una persona que tuvo 9 meses en solitaria en Najayo Mujeres, que no le permitían acceso a su familia. Todo eso, sí, 9 meses, todo eso en base a esas Medina declaraciones. Sánchez. Y otras evidencias. No, ninguna y otra. otras evidencias. Es la combinación de su declaración y de evidencias. No, espérese. Digo, pero ella no es la única En este testigo. expediente no hay una sola evidencia, salvo sus declaraciones. Hay 48 Y una testigos. persona. 47 testigos. 47 dijo la Sí, pero testigos ¿para qué? para este jueves. ¿Pero para qué? Vamos a poner, no, para este jueves no. En medida de coerción no soy un testigo. Eso es lo primero. Que Pero- esa es otra de las mentiras que se Pero dice. En medida de se coerción informan al tribunal cuáles son los testigos que se se tienen. informa solamente que Bueno, pero existen eso es esos testigos suficiente. con una proposición probatoria. Y ningún testigo de eso sirve para probar absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos con ella. Una persona que dijo que vio un bulto y tiene el poder de ser la superwoman. La mujer, la hembra de... La Mujer Maravilla. Sí, vamos a decir la Mujer Maravilla, porque tiene visión de rayos X y pudo ver que en unos bultos había un dinero. No se sabe de dónde ni de qué, pero ahí había un dinero en esos bultos y en efectivo. Esa es la declaración. Oye, Pero como tan esa, hay nimia, 47 declaraciones para otras más cosas, de empleados de la para Procuraduría. otras cosas, incluyendo una que dice que supuestamente era acosada.
como si esto fuera un asunto de acoso, para que ustedes vean cómo se vierten tantas cosas en este proceso, Pero, que Valentín, no tienen liazón. Valentín. Ninguna, oiga, lo primero, ningún tipo penal de los aquí establecidos, ninguno tiene conexión con el otro. Vámonos Y con tenemos este. asociación de malhechores, busque cualquiera, Vámonos que tenga con este. uno conexión, vamos a poner a Ibarra. Crear un proyecto sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción, como el caso del plan de humanización, con el objetivo de tener actividades que Pregúntele le a Pancho. permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron provecho. Pregúntele a Pancho si eso es un tipo penal. Guido fue- Pancho es administrativista. Pregúntele a Pancho si vicio de construcción es un asunto penal. Pregúntele a Pancho, Bueno, que está yo aquí. no sé si Ellos es un hablan de asunto sobrevaluación penal o no, también. pero le Ese no es el cabe tema. una Ese sanción. tema- ¿Cuál- Pero cuál ahí, es el tema? ahí hay un aspecto Uno por uno. importante. Falta de Ahí planificación. hay un Vamos, aspecto Pancho, importante. Sí, vamos a ver. Y es el hecho, claro, lo primero, ¿no? Por eso yo digo que yo hablo más como ciudadano que como abogado, de que nuestros funcionarios públicos no les importa el valor que tiene el dinero público. Una parte lo distraen y hay un tipo penal, Valentín. ¿Dónde Y, está la perdón, y otra parte se pierde porque el laboratorio de DNA no se hizo todo el proceso con la eficiencia que tenía que hacerse y el dinero se pierde. ¿Vamos al laboratorio? Perdón. ¿Vamos al laboratorio? Y los Un instrumentos momento, Valentín. Déjalo que termine. los instrumentos forenses que se compraron tampoco se pueden dinero de utilizar. fondos internacionales. Claro, eso es dinero público, eso no vale. Ahora, yo quiero decir algo que es importante. Esta pieza, esta solicitud, es una solicitud de medida de coerción. Correcto. Hay que decirlo. Aquí no es una acusación que hay. No. Esto es el inicio, y sabemos que no es el inicio, de un proceso de investigación, porque ya tiene esto varios meses y uno se dio cuenta. Viene un informe de la Cámara de Cuentas, de la nueva Cámara de Cuentas. Subraya. Subraya. Pero además La de nueva eso, Cámara de pero Cuentas. además de eso, en mi opinión, y Valentín va a saltar de su asiento, en mi opinión, aquí están todos los elementos conjugados para justificar la Medidas. medida que Ese- está pidiendo el Ministerio esa Público, es su opinión. que es prisión preventiva. ¿Por qué? Ahora- Porque tú sabes, Valentín, mejor que todo el mundo, que no solamente es tener arraigo, sino que si tú pones en peligro las evidencias, eso es un motivo para ponerte prisión preventiva. Y pones en peligro la evidencia. Si se ha dicho en este documento que se han borrado documentos, que se han triturado documentos, en fin. Pero en segundo lugar, el peligro de fuga también es un elemento para está ahí. Que hay uno prófugo. Que está ahí. incluso. Hay uno prófugo. Hay uno por prófugo. Dios. que no Hay uno aparece, que está el señor por Cano, España, el ¿no? señor Exacto. Cano. Y en segundo No, y hay lugar, otro también y en que segundo aparece. lugar, el ex procurador trató de salir del país cuando ya tenía En la dos información ocasiones, supuestamente. de que venía un expediente en su contra, porque eso no estaba, No, eso una no orden estaba de allanamiento. construido. Mire. Y ustedes saben que, por cierto, el ex jefe de informática estuvo penetrando en el sistema de Después informática de ser despedido. después de haber salido de la Procuraduría General de la República y hasta febrero de este año. ¿Y usted es culpable de eso? Porque yo creo que eso es la responsabilidad penal personal, artículo 17 del Pero es Código que Penal. todavía no estamos Ahora bien, determinando la culpabilidad. Yo voy a hacer sino una la medida pregunta. de coerción, Yo voy a hacer una Valentín. pregunta por la simple sospecha, porque yo, o sea, por lógica, una persona que es compañero de colegio, usted sabe las relaciones que se establecen en la adolescencia, lo importantes que son, personas de toda tu confianza, que te conocen desde cuando tú eres un puber y estás formándote. Luego, compañero, creo que universitario, eso no lo tengo por seguridad. Pero después en el 6RD me lo traigo para mi primer trabajo en el gobierno del PLD y luego me lo llevo para la Procuraduría. Y no hay ninguna vinculación. Es una persona que no tiene, que es un empleado, como yo contrataría a un empleado en informática para que me lleve la computadora y vea si no hay virus en mi empresa. No, es una relación personal. Sí. Y no es una persona que va a hacer Es una- nada que no sea es- de acuerdo con su compañero y amigo. Es una relación personal ¿O no? como la que yo tengo con mi hermano o con mi mamá, supongamos, pero cuando mi mamá o mi hermano comete un tipo penal, yo no soy responsable. Pero todos Es los Pero si tú sencillo estás amigos, como trabajando eso. con tu todos mamá en los una amigos. función pública, Pública es diferente. Es diferente. Si trabajo con mi mamá en una función pública, no es un tipo penal. Si trabajo con mi mamá en una función pública o con mi hermano, es un asunto ético. Pero Pero vamos no, pero vamos a lo penal, porque usted dijo que aquí estaban nada, excúsame, todas las condiciones para pedir prisión preventiva. Mire, eso es falso. Y le voy a decir por qué. Primero, ninguno de los tipos penales son corroborables. Es más, estos tipos penales, usted lo pasa por el tamiz de cualquier estudiante de derecho penal y le va a decir, eso no sirve para absolutamente nada. ¿Por Porque, bueno, sencillo, vamos al caso, por ejemplo, de Forteza.
que usted le interesó tanto. ¿Qué relación, qué vínculo, qué conexión, qué nexo tiene imputacionalmente Forteza con el magistrado en esos hechos? Si son asuntos eminentemente personales, por ejemplo. ¿Personales? Totalmente. ¿Cómo se puede demostrar que eso es personal? Porque la responsabilidad penal es personal y hasta que usted no encuentre el vínculo, él está solo. No hay asociación a menos, óigame, no hay asociación a menos que usted demuestre el nexo, la unión, la acción. Por eso lo puede Forteza hacer. era empleado de Procuraduría. ¿Eh? Era empleado de Procuraduría, Forteza. Dice aquí que era ¿A quién director. reportaba? Fue ¿Quién director de reportaba? informática. A nadie, no le reportaba al procurador porque Él eso es era un asunto. autónomo. O sea, no, él era un ente aislado de Procuraduría. pero está bien, ok, Él no era inferior vamos a jerárquico. suponer que le reportara a quien le reportara. Ok, ustedes estaban hablando, tú mismo estabas hablando recientemente del asunto del ministro de la presidencia. Él no le reporta al presidente. Entonces, ¿tú crees que el presidente es culpable porque haga un ministro de la presidencia? No, no lo es. No lo es, no importa quién le reporte, eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es quién ajustó su conducta a una norma prescriptiva, porque la cosa tiene que decirse claramente. Mira, justamente. Hacemos una pero vamos pausa. por parte. Vamos por Valentín, parte. Hacemos una La pausa. razón no se exalta. Exacto. Es verdad. Y tenemos que hablar Bueno, del plan de Los humanización. gringos vamos a son las hablar de razones de los que no tienen humanización. razón. Vamos a ver, de eso, que lo Valentín. dejamos. Pero- Sí, pero vamos a hablar. en este ok. caso no es así. Ok, yo sé, Valentín, estás hablando por dos. Eso es lo que quiere O al decir. cheque de 34 millones. Vámonos días a- antes del Vamos, cierre. vamos al cheque. Vámonos al cheque y a la, Ese y a la- Vamos al plan de A la humanización cárcel, y a la y a cárcel. la cárcel de la victoria, a ver Vamos si a nos eso. da tiempo. Cuando regresemos de la pausa, sus comentarios que deben todos ustedes estar así en esta mesa. Explotando en Porque Twitter. cuántas cosas estamos escuchando. Ya volvemos. Antes de empezar el segmento anterior estuvimos leyendo que había fallecido ya Willis Rodríguez. Desde el día de ayer nos dijeron que tenía muerte cerebral y todos estábamos orando para que eso se revirtiera, pero sabemos muy bien la gravedad de la situación. No tenemos confirmación de si ha fallecido. Ahora alguien nos ha dicho que no, que todavía respira, que todavía está ingresado. Si fuera bueno que alguien nos aclarara antes de que terminara el programa, y pido disculpas porque estaba leyendo algunos tweets que decían pasa su alma. Willis Rodríguez, se confunde el hecho de tener muerte cerebral con el hecho de haber fallecido, ya estar desconectado y ya dado por Bueno, mira, quedamos con empezar con el tema del plan de humanización y la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria o Las Parras. Ok, yo quiero introducir ese elemento. Hablamos de lo institucional, de los aspectos técnicos jurídicos y vamos a ese hecho. ¿Cuál es la fuente que nutría los recursos de Procuraduría para eso? Embraer o Odebrecht. Los montos que se asignaron a Procuraduría en función de la situación. Tucanos, que De- es como la del- gente lo conoce. sí. No Sí, Embraer, Tucanos. pero la empresa era Embraer. Esa es la verdad. Y el caso de Odebrecht también. El pago del duplo de los sobornos. Esos fondos O sea, los 90 llegan a millones. Procuraduría y un año y medio antes de concluir la gestión de Jan Alain, comienza el proceso. Muy bien. Yo tengo una sensibilidad especial por el tema de la cárcel porque yo sé lo que es una cárcel de que era un niño. Llevaba a mi papá y a mi mamá preso. Fundamentalmente la Victoria. ¿Hacia dónde se orientan esos recursos? En dos direcciones. La edificación por un lado y el tema de la alimentación por otro. Lo doy como información. En el tramo final de Domínguez Brito y en todo el interregno de Jan Alain Rodríguez, se transforma la regla en que comedores económicos suplían los alimentos. No. Fundamentalmente, repito, en el tramo final de Domínguez Brito y comenzando Jan Alain, se establecen montos. Matemática pura, que va a ser materia del proceso. Eran 10 lotes, cada uno 100 millones de pesos. ¿Verdad? 100 por 10, ¿te dan cuánto? 1.000 millones de pesos. Para 52 cárceles del país. 10 empresas, 8 de esas que nunca tenían experiencia previa en materia de alimentar las cárceles. 8 de ellas. Yo tengo la documentación. Switzerland, por ejemplo, una de ellas. Y dos completamente legítimas. Correctamente. Porque mezclan manso con cimarrones. Y Había eso, técnica. ¿Y esos suplidores eran? Y eso está en este expediente, en este. Yo no lo he leído, digo, yo no sé. Eso está en este expediente, eso. Vamos a hablar del programa de humanización, la Nueva Victoria. Se habla de sobrevaluación en la construcción de los alojamientos y de las oficinas administrativas. Hay evidencia, aparte de que cuando se inauguró, eso fue un montaje, porque Claro. realmente, y eso no, No lo podemos estaba negar, bien. Valentín. Hoy no está funcionando. No No hoy, está. hoy, Ese día hoy se no está iba funcionando. supuestamente al día siguiente, iban a pasar un preso ahí 225 todavía. de los internos. No Pero sé. déjame presentarle un solo incidente. Pero yo pregunto, ¿hay en este documento evidencia de sobrevaluación
de esta construcción? Claro, De adjudicación ilícita No, de estos ni lotes. siquiera está en este proceso. ¿O de adjudicación Pero ilícita ni a siquiera las empresas? Ni siquiera está en los 19 puntos Pues planteados por Banco. Ni siquiera la está aquí. información que tengo, Valentín, Eh, es que eso va a ser objeto va a de ser, una... Ah, sí, va pero a ser. es que estamos todavía en medida de coerción. Bueno, la pero- acusación se va a presentar dentro de pero- varios meses. Pero tú lo no sabes perfectamente, Tú, Pancho, no ahora. tú eres un experto Pero perdón, en derecho. Tú viene, no está. no- viene una auditoría de la Cámara de Cuentas, esa es la que va a el definir juez, el el tema. juez o el Ministerio Público o nosotros o la ciudadanía tiene que hacerse el sueño o ser un visionario de futuro a ver que eso va a ocurrir. Lo cierto es que tenemos que circunscribirnos a lo que tenemos. Aquí no está, eso no está aquí, eso no se discute, eso no es parte del ámbito de discusión a que estamos sometidos nosotros, los dominicanos todos, con respecto a esta medida de coerción. Esa es la realidad. Ahí hay una serie de hechos que se describen con respecto a... ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el tema de los terrenos donde fueron construidos. Tú dirás, ¿qué tiene eso que ver con un tipo penal? Claro que sí. Espera a ver que haya una auditoría de la Cámara pero de espera Cuentas. a Pero ya ver. hay suficientes elementos. Escúchame. No, hay suficientes elementos aquí para decir, aquí hay un problema. Y nosotros Y eso es podemos suficiente. soñarnos que la auditoría, porque se supone que nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de la No, auditoría. claro que Si no. no sabemos cuál es el resultado de la auditoría, Hay que nosotros esperar no por podemos ella. hacer, hay que esperar por ella, no podemos proyectar, mira, ahí va a haber un desfalco de tanto. No lo podemos hacer Es que- porque no está. es que- Bueno, óyeme, hay algo que de óyeme, entrada óyeme, llama vale. la atención y es lo que costó hacer esa, Pero- esa, Más de pero 5 además- millones de pesos. Sobre. Pero además, Valentín Seis. sabe... sobre 5.000. Valentín sabe, Bueno, como, pero el problema es como que ustedes el mejor experto que tenemos en esta mesa en materia penal, sabe Gracias. que cuando Ey. se solicita una medida de coerción, Es porque- todavía No, está en una es el primera inicio. fase, es el inicio de la investigación. Pero el Ahora artículo- hay suficientes elementos para el fin que persigue. Yo tengo una pregunta esa para Valentín. solicitud de Adelante. Yo resolución. tengo una pregunta para Valentín. Adelante. De todos esos elementos que hay ahí, que resumidos son 19 puntos, ¿hay alguno, en tu opinión, que pudiera ser adjudicado o que pondría en una situación difícil al ex procurador? Y no estoy hablando solo. con Biaggi, que lo quise tener en la mesa y que lo conozco de hace años Un y solo. que me dijo que casi estaba Un- para la mesa, pero que al final no pudo venir. Un solo. ¿Cuál? Un Estoy solo hablando con elemento. Valentín. Le voy a decir por qué lo de hay que descartar desde ya lo de la auditoría de la Cámara de Cuentas con respecto a las sobrevaluaciones. Antes de. ¿Sabe por qué? Porque esta Procuraduría General de la República, que encabeza doña Miriam Germán, ha hecho 2 adendas a ese contrato. 2. Entonces descartemos eso de golpe y porrazo y vámonos entonces a lo que tenemos, a lo que sí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Que yo digo que le puede No entendí, chocar. pero- Que hicieron Adenda al contrato de la adendum, construcción de la dos Victoria. adendum al contrato de la construcción de la Victoria. Esta Procuraduría. y el tema de la sobrevaluación Bueno, tiene pero que ver tiene, con eso. bueno, ¿Eh? las adendas, Porque ella tiene que terminar ese trabajo. me imagino Claro, que para terminar claro. esa Pero obra que obviamente está inconclusa, ya los trabajos Lo que pasa es que de la auditoría debieron haberse lo que realizado. pasa es que las adendas dicen claramente que todo se realizó de conformidad con la ley 340 en cuanto a lo que tiene que ver con, esas adendas dicen así, en cuanto a lo que tiene que ver con las licitaciones y también con las ubicaciones. Eso es lo que dice, punto. Como igual que la carta de doña Ok. Miriam que le pone cláusula de cierre a lo que tiene que ver con las aletas migratorias. Entonces, ¿qué pasa con el cheque? El cheque. Ese es el único caso. 34 millones. 34 millones. Pero yo quiero que ustedes vean esto aquí. Miren, este es el documento de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público solicitando la medida de coerción. Miren aquí abajo, aquí abajo. por favor, que Aquí lo abajo. enfoquen de Ese cerca. cheque, ¿cómo dice? El cheque de los 34 millones. Miren el número. No sé si sale en Tú- pantalla. tú conoces Usted ve, Sí usted ve se cómo lee. dice ahí. Denegado el pago. ¿Tú conoces No lo ha que- salido un solo centavo de las arcas del erario. ¿Tú sabes No ha por qué? salido un solo centavo. No, yo sé por qué. Ok. Yo sé por qué. Porque el magistrado Jean Alain, días antes de salir de la Procuraduría General de la República, se negó. Se Después de negó. firmarlo. Después de a- firmarlo. No, porque este cheque, también hay otra cosa. Me interesa mucho que se sepa algo. Lo que se dice es que Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República, cometió un ilícito porque él dijo, según el Ministerio Público, estamos hablando, atención país, estamos hablando de falsedad en escritura pública por parte del Ministerio Público. Igual que hubo una violación a sus derechos cuando fue al Aeropuerto Internacional de las Américas, que es punible, también aquí hay falsedad en escritura pública en esta acusación. Cuando ellos dicen que el magistrado Jean Alain dijo que se ha autorizado el pago porque cumplió con el proceso legal. ¿Sabe lo que dice en realidad de ese documento? Autorizado el pago si cumple futuramente
con el proceso legal. Usted lo tiene ahí. Todo eso. ¿Cómo lo se tengo castiga la tentativa? Como crimen mismo, ¿no verdad? Pero no es una tentativa. Ah, no, firmó el cheque. Firmó el cheque. Miren, hay que hacer una pausa. Ok, hacemos Hay que una hacer una pausa. pausa y volver Hacemos para el una final. pausa. Lo primero que Sí. eso no es un ilícito. Y aquí Una hay tentativa de unos ilícito. cuantos comentarios y vamos a cerrar. Potestad de ese bien de la Un momentito, Procuraduría. estoy hablando yo que tengo que dirigir esta mesa. Complicado el tema. Hacemos volvamos a una él. pausa y para al final vamos a recoger cada uno sus conclusiones en el último bloque. Ya volvemos. Y gracias por lo que están comentando, que me estoy entreteniendo mucho. Pero se nos acabó el tiempo porque tenemos que entregar, tenemos un minuto para cada uno. Se habló de los 34 millones que no se han erogado, pero nadie sabía, y eso lo tenemos que decir aquí, para quién eran esos 34 millones y con qué concepto. ¿Cuál concepto, Valentín? El concepto era presunta devolución de unas personas que habían justificado que habían hecho a su vez unas construcciones o remodelaciones por el monto de 34 millones en una casa que tenían con opción a compra, que después se En descubrió una vivienda que se le que, había... sí, que se había intentado vender varias veces en que era pública de subasta y Quirino. no se vendió Ok, porque que era- nadie ofertó. Pero estaba alquilada. Y esa persona... opción a compra, me ¿Quién parece. era la persona que alquilaba esa vivienda? La compañía Fire Control, ¿De quién es Fire Control? ¿De quién es Fire Control? y lo que sabe, yo no sé. Nadie sabe de quién Sin es. este ejercicio de hipocresía. Eso no es así. Digan la verdad. Sí, lo voy a decir. La titular de esa compañía era la esposa de quien, o es la esposa de quien ejercía la condición de jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La esposa del director de la DNCD era la que tenía esa compañía A ver, que a ver. a su vez alquiló esa pero mira, propiedad que había nos sido quedan- incautada a Quirino. Pero en buena A justicia. ver, en buena señores, justicia. En buena nos justicia. queda un minuto. Pancho, conclusiones. Bueno, y yo creo que lo más grave de todo es que efectivamente había un contrato de alquiler, pero el contrato de alquiler decía que cualquier remodelación corría por cargo del inquilino, no de la Lógico. Procuraduría General de la República. Y ese contrato fue sustituido por otro con la misma fecha. Ahí hay una gravedad Estoy de absoluta. acuerdo con eso. Oiga, la remodelación corría por cargo del inquilino y el inquilino después que remodeló y le quitaron su casa, ¿qué va a hacer? Dejársela al Ministerio Público. Pero yo quiero decir algo en la parte final, cuando me despido. Primero, lo que me estén acabando en las redes, tranquilo, que eso me resbala. Y segundo, miren, este contrato está firmado por una de las gente más serias que ha conocido la historia de este país, Juan Bosco Guerrero. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Miren, ese es el contrato donde las acciones presuntas del señor Cano se le vendieron a ese señor que ustedes conocen como Daniel Elías Mansur Báez. O sea, no eran socios. Como Bueno, se pero decía por en eso el año está él corriendo. 2010. Por En eso el año- está corriendo Él no el está, señor Cano. él no está corriendo. Está huido, no está aquí. Pero no Ah, aparece. tiene una orden del Interpol. Guido, Ok, Guido, 30 segundos. Guido, 30 Mira, segundos, menos. primero, que esto es un golpe que ha estremecido a la sociedad dominicana en términos generales. Y yo aspiro y espero que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Medida de coerción para este jueves Yo pienso que entre jueves y jueza. sábado habrá dictado medidas. y que se queda preso. Que Yo se estoy, queda yo estoy preso. convencido que sí. Señor Se Álvarez. queda, Pancho. Por igual, yo creo que están dadas todas las condiciones para que la prisión preventiva sea aplicada en este caso. Y Valentín. por igual yo digo que el artículo 229 Bien. es claro en cuanto a lo que se refiere al peligro de fuga, que es el ámbito de discusión de una medida de coerción, y no hay una sola de las exigencias establecidas en el artículo 227 para Bien. la retención. Salvo de- que, Gracias aparte de por la todos sus alarma comentarios. migratoria, trató de salir justo Pero- antes de pero- la Exacto. vamos a meter- Gracias vamos a por meter todos preso a sus todo el mundo. comentarios cuando voy a salvar las distancias. Cuando los ratones salen huyendo es porque el barco se está hundiendo. Y se iba el procurador, se fue Cano, hay otro que está, borraron cosas, hay sospechas. No puede ser que todo el mundo sea independiente, sobre todo si son un grupo de amigos de toda la vida. Señores, hay mucha tela por donde cortar aquí. Esperemos Gracias, el jueves, Valentín, por esperemos el haber estado jueves. con nosotros. Gracias a ustedes dos y sobre todo a ustedes como siempre. Y va a haber una parte 2. Cientos y cientos de comentarios, Operación Medusa ENM. Un beso Posmedida, grande. parte Nos dos, vemos posmedida. mañana.